tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y estamos en Libre Opinión. La tarde de hoy nos acompaña el doctor Javier Antonio Rodríguez Barrón, quien es doctor en Ciencias de la Educación, también es ingeniero geofísico y tiene una maestría en Administración Pública. Toño, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos el auditorio. También está con nosotros el licenciado Enrique Castro, quien es licenciado en Administración de Empresas. Hola, Enrique, ¿qué tal, doctor? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, panel, muy buenas tardes. Tenemos una llamada Doctor, ahí, ¿no? sí, tenemos aquí en la línea al presidente de Derechos Humanos, quien hoy cumple 27 años la comisión. Ramón, muy buenas tardes. Mauricio, buenas tardes, a tus órdenes. ¿Cómo está la fiesta por allá en Chilpancingo? No hay condiciones de festejo en estos tiempos de dificultades aquí en el estado. Muy bien, nos acompaña en el programa el licenciado Enrique Castro. Saludos. El licenciado Doctor. el doctor Javier Rodríguez Barrón y el doctor Mayagoitia. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Acapulco. Te mandan todos un saludo. Por supuesto. Doctor, Sí, mucho gusto, un abrazo. verlos a saludar. Un abrazo para esa Comisión de Derechos Humanos que fue la primera que se fundó en toda la República a instancias del gobernador Ruiz Massieu. Fíjate que tenemos un compromiso grande en seguir manteniendo a la comisión en lugares privilegiados en cuanto al resultado que tiene en su responsabilidad. Nosotros, desde luego que somos a quienes nos ha tocado en este tiempo conducir su trabajo. La responsabilidad que tenemos al frente de ella nos mantiene muy ocupados. Sabemos que los tiempos que se viven en Guerrero no son fáciles y que desde luego desde la comisión podemos hacer muchas cosas importantes para favorecer a los ciudadanos y ciudadanas en Guerrero, ¿no? Lo que tú dices es muy cierto. Fue la primera comisión que tuvo sustento constitucional, además. Así es. Por encima de la Comisión Nacional que posteriormente ellos, mediante una adición a la Constitución, le dieron origen de manera constitucional a la Comisión Nacional, pero nosotros desde su inicio, como bien dices, José Francisco Ruiz Massieu le dio origen a esta comisión, ya con sustento constitucional. Pues somos una comisión de avanzada y que la hemos mantenido en ese estándar en el ámbito nacional. Nace en 1990 esta comisión. Sí, así es, en el año 90, en ese mismo año se vinieron en cascada el resto de las comisiones de los estados, hasta el 91 todavía algunas también se incorporaron, ¿no? Pero la comisión del estado de Guerrero fue la primera en su orden, y luego desde luego que la única que nació con sustento constitucional. Ok, Ramón, una pregunta, tú que has estado cerca de los estudiantes rechazados, ¿cómo va ese tema? Fíjate, tenemos un monitoreo permanente ahí con mi delegada Fanny Good, ahí en Acapulco, y he estado yo no menos de 3 o 4 veces ahí con los muchachos. Es muy difícil, ahí el mediador luego sale ahí en el vituperio, como ya advertía yo un audio que me pasaron ayer de una conferencia de prensa que dio este muchacho, a quien yo respeto mucho y desde luego que no voy a demeritar su acción, aunque no comparta el punto de vista, pero mantendremos el apoyo de la Comisión de los Derechos Humanos, como lo hemos mantenido, Mauricio, en este tiempo. Con el gobernador he solicitado 3 ocasiones la posibilidad de que los reciba,
iba a volar otra vez a la zona, como ustedes han sabido, ha andado en la zona de desastre, y nos concedió un espacio en el aeropuerto de Chilpancingo, lo cual comuniqué a los muchachos, habían estado de acuerdo, pero finalmente me dijeron que estaba lloviendo en Acapulco, que no querían trasladarse a Chilpancingo. Muy bien, mi querido Ramón, pues se sigue trabajando y nos mantienes informados. Te dejamos porque pues hoy comprendemos que estás de manteles largos y aún así trabajando. Te agradezco tu llamada y estamos ahí al pendiente. No, a sus órdenes, y ya saben, en cualquier momento que me inviten estaré en presencia ahí como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Bueno, nada más no nos amenaces, ¿ok? Ok. Ramón, un abrazote, todos por acá te saluda. Y nos guardas ahí pastel, ¿sale? No, ya nos veremos. Felicidades. Sale. Felicidades te mandan todos. Hasta luego. Gracias a todos. Es Ramón Navarrete Magdaleno, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quienes están hoy cumpliendo 27 años de esta iniciativa. Bien, y se agrega a nuestro panel el doctor Rodolfo Borges Bustos, quien es periodista, sociólogo y doctor en Ciencias de la Educación. Doctor, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias Adelante. por la invitación. Bien, el tema del programa de hoy tiene que ver con la educación y es obvio por la presencia de dos doctores en Ciencias de la Educación. Lo que queremos analizar ahora es cómo es que se ha actualizado o no la educación en México, y me refiero más que otra cosa en el sentido del cupo. Sabemos que la población tiene un crecimiento geométrico, pero no así las aulas y no así las universidades. Esto nos lleva a observar que hay una cantidad mayor, cada vez mayor, de personas que no son admitidas en las aulas universitarias. Esto lleva a un desasosiego personal, a una interpretación de un posible fracaso, pero al fin de cuentas, si esto utópicamente pudiese resolverse y pudiesen de pronto surgir universidades salidas de un cuento de hadas o de un cuento de hadas en donde pudiesen ser admitidos todos estos jóvenes, tendríamos una plantilla de egresados, de profesionistas egresados, que seguramente, y ya lo comentamos aquí en alguna ocasión, pues sería algo similar a lo que se sucede en Europa, en donde pues nos encontramos a alguien que tiene una licenciatura y 3 doctorados que maneja un taxi. Y bueno, aquí hemos visto letreros en donde dicen solicito abogado que haga buenos tacos, y lo comentábamos en el último programa con el doctor Borges. Realmente, ¿qué es sociológicamente y desde el punto de vista educativo? ¿Es indispensable para un país que admita a todos los egresados de la preparatoria en sus universidades sin dejar a ninguno afuera? ¿Es realmente eso mejor que lo que se está haciendo ahora? ¿O lo que se está haciendo ahora es por una incapacidad gubernamental o de oferta educativa en donde queda saturada de inmediato y ya no se les da oportunidad? Esto sucede en otros países también. Quisiéramos una primera lectura de este tema que es sumamente importante, sobre todo para el desarrollo del futuro de México, que son los jóvenes. Cualquiera de los dos, por favor. Bueno, la educación siempre ha cumplido un rol históricamente reproductor. Digamos, en la Edad Media reproducía un cierto conocimiento eclesiástico y era la iglesia quien tenía el poder, y simplemente se limitaba a saber a través del latín las oraciones, cursos de religión y catecismo, ¿no? Cuando Gutenberg inventa la imprenta y ya se crea el libro, la educación se institucionaliza. Es decir, ya no solamente la educación se da en el hogar, sino que se da en alguna institución, y a esa institución le llamamos escuela.
Los grados paulatinamente empezaron a aumentar dependiendo de la propia demanda del conocimiento. A partir del siglo XVIII, cuando la racionalidad kantiana se impone como método de la ciencia, se intuye nuevamente que hay que cambiar el modelo educativo y hay que cambiarlo acorde justamente a las necesidades de su época. Y la época justamente era la aplicación totalmente de la ciencia hacia los procesos de producción. Es el momento en cuando empiezan a hacer un nuevo modo de producción, que sería el modo de producción industrial, y toda la tecnología creada en la universidad y a través del conocimiento se aplica justamente para reproducir la forma de vida. Entonces, esto ha sido una constante. Hoy en día, cuando el capital financiero, el que manda a nivel global, las formas de reproducción cambian, se modifican, y los medios en cómo se modifican también son. Hoy le llamamos las TICs o las nuevas tecnologías, o le llamamos de diferentes nombres, ¿no? Y esto ha traído una revolución en el sistema educativo. Lo primero es, ¿para qué sirve el sistema educativo en una sociedad global que le hemos conocido como la sociedad del conocimiento? ¿Cuál va a ser su rol? ¿Cuál va a ser su papel? Y ahí yo creo que estamos equivocados. Andamos buscando quiénes son los culpables de que este modelo funcione o no funcione. Entonces encontramos al secretario de Educación diciendo que el culpable son los profesores, que ahí está el problema. La educación, sobre todo básica, no sirve porque los profesores no trabajan bien, se pasan manifestando, no se preparan convenientemente, etcétera, etcétera. Una pequeña lógica, diríamos, ¿y por qué no se prepara? La escuela normal no la prepara. ¿Quién vigila a la escuela normal? ¿Quién dice que esa escuela normal es competente para crear conocimiento en cierto grupo de personas que se dicen posteriormente profesores? Al parecer ahí no hay absolutamente ningún control. Si vemos el control a nivel universitario pasa algo similar. Un arquitecto da clase de arquitectura, un ingeniero da clase de matemática, un abogado da clase de derecho y así sucesivamente. Pero no se les prepara para el aula. Digamos, los profesores no están preparados para ejercer el papel como docente. Entonces tenemos problemas, pero que son problemas menores, si lo comparamos con la nueva conceptualización que debe tener la escuela hoy. Hoy los jóvenes no aprenden exclusivamente ni por la escuela ni a través del hogar. Hoy los jóvenes han adquirido una nueva forma de atrapar este conocimiento. Simplemente se meten a navegar y el concepto de navegación justamente es eso. Cuando uno navega va a la incertidumbre absoluta y va descubriendo poco a poco. Y esto es lo que no hemos comprendido en el mundo moderno. Lo que sí hemos comprendido perfectamente bien, que hay carreras que ya no tienen cabida para reproducir ese conocimiento en el mercado laboral. Hay carreras que se dice que ya no sirven para nada, o sea, estudiar arte, o sea, para pintor, para escritor. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido para los que dominan hoy el capital a nivel global. Pero evidentemente que los hombres, los seres humanos, somos no solamente homo sapiens, no solamente pensamos, no somos solamente ciencia, no somos seres sumamente racionales, también somos homo videns, también somos homo ludens, somos gente que pensamos, que soñamos. Entonces, la educación paulatinamente, los planes y programas de estudio están vinculados exclusivamente al mercado laboral. Y lo que usted decía, doctor, tiene completamente vigencia. Si vamos a ser kantianos y vamos a ser pienso, luego existo, si vamos a ser personas racionales, entonces apliquémosla, pero apliquémosla bien. Apliquémosla como la aplica Alemania. En Alemania se estudia, se diagnostica dónde tiene talento el estudiante y ninguno es desempleado, porque se le va canalizando justamente donde debe ir. Y no tendremos la manifestación en el kiosco ni en ningún sitio, como lo hacemos aquí en Acapulco. No tendremos la escuela de Derecho un poco por... Todas las universidades tienen Derecho de Administración de Empresas, porque piensan que eso tiene rating y que es demandado en el mercado laboral, y eso se vende bien, particularmente en las universidades privadas. Los alemanes no entra más del 20% a las universidades, todo el resto entra en oficios. Tanto que hablamos del norte de Europa, de su excelencia educativa, como Finlandia, en Finlandia no entra más del 20%. Sin embargo, la OCDE a nivel mundial nos dice que debe entrar el 50% de los que solicitan el ingreso a las universidades. Y hay una polémica, lo que usted decía acertadamente, ¿para qué queremos tantos estudiantes si el mercado laboral no está para esa mano de obra cuando salga al mercado? Y la otra es,
Toda persona se le debe respetar sus derechos humanos, y un derecho humano es tener acceso a la educación. Y esa es la polémica hoy en día. ¿Dónde nos situamos? Nos situamos en el lado de los derechos humanos, que todos tenemos, como tenemos derecho a la salud, también tenemos derecho a la educación, todo completito, desde preescolar hasta universidad y posgrado, o realmente se hace una planeación correcta, se dice, este es el campo donde podemos encontrar trabajo y este es el campo donde debemos formar a nuestros estudiantes. Es un tema polémico, ¿no? De ese 20% que ingresa a la universidad en Alemania, el 80% que queda fuera hace manifestaciones, se pone en huelga de hambre, se crucifica. No, para nada. La racionalidad administrativa, técnica, tiene que ver con la planeación. Digamos, cuando triunfa la nueva manera de ver el mundo, digamos, el positivismo triunfa como forma de adquirir el conocimiento, el primer enunciado es medios, fines. A ver, ¿qué medios va a utilizar tú para alcanzar tal fin? El fin es tener suficiente mano de obra para la demanda que tiene el mercado. Bien, crearemos esos puestos de trabajo. Si no hay, se abre el mercado. Si ustedes navegan en Internet y ve oferta de trabajo en Alemania, hay una cantidad enorme de oferta de trabajo. Trabajos técnicos, como todo el trabajo técnico, carpintería, plomería y todo eso. Pero sobre todo a nivel de la salud. La población europea ha envejecido y no hay gente que pueda cuidar a los ancianos. Entonces necesitan enfermeras, auxiliar de enfermeras, trabajadores sociales, se requiere mucho. Pero no es como nuestros países, llegaron los Dreamers y ¿qué hacemos con ellos? ¿Habrán estudiado lo que dicen que estudien? ¿Creamos una dependencia donde hagan equivalentes sus estudios? No, allá te dicen, cuando usted sale para Alemania, tiene que tener un alemán básico y va a entregar su documentación adelantada, apostillada por la embajada, que los estudios que hizo usted de enfermera son equivalentes con nuestros estudios. Y ese momento, al momento de llegar, practicas un poco más el alemán y ya te integran al mercado laboral. O sea, por eso los alemanes son lo que son, por eso se han levantado de 2 guerras, por eso son los mejores futbolistas y es por eso que son los mejores atletas y es por eso que es el único país que industrialmente hoy es el país junto a China más industrializado, en el sentido que produce los procesos de industrialización en el mundo. Son los que más producen, los alemanes y los chinos, ¿no? Entonces, Alemania es Alemania, como decía al inicio, no es por azar que ahí nace el pensamiento ilustrado verdadero. Hegel era de allá, Kant, bueno, todos los grandes pensadores, Marx, han venido de ese rumbo, ¿no? Entonces, nosotros somos judeocristianos y occidentales, pero esa parte como que no le hemos hecho mucho caso, ¿no? Bueno, hay una cosa en Alemania, me imagino que llevan el nivel de Estados Unidos y Canadá, de que nada más gratuitamente es la primaria y secundaria y preparatoria. Ya para una carrera ya lo tiene que pagar uno, y aquí no, aquí es gratuito todo hasta la carrera. Por eso será el 20% de que reducción a los profesionistas, porque es demasiado dinero pagar para una carrera de doctor, licenciado, químico o otro tipo de cosas. Es lo que se está dando en Estados Unidos. Por eso es que también la falta y la ausencia de profesionistas. Sí, lo que pasa es que hay que cambiar el fin de la educación. O sea, el fin de la educación en la Edad Media era adorar a Dios y creer en el dogma cristiano y religioso. El fin de la educación durante el proceso de la revolución industrial era crear obreros y técnicos para los procesos de trabajo en las empresas, ¿no? Tomás Moro en su famoso libro La Utopía dice justamente, esos mansos ovejas que no hacían daño a nadie en el campo, tuvieron que terminar, lo trasquilaron y todos los obreros se tuvieron que ir a las grandes ciudades. El fin de la educación siempre es un fin reproductor. Hoy la educación reproduce la forma de dominación. Entonces lo que tenemos que hacer, cambiar conceptualmente qué es lo que tenemos frente a nosotros, cuál es la función de esa institución. Supuestamente esa función es muy noble, digamos, repetimos siempre, la educación humaniza al ser humano, la educación socializa al ser humano, la educación trae confort, la educación prepara al individuo y todos estos buenos sabores y buenos deseos
Siempre hemos dicho que esa es la educación. Y de cierta manera tiene razón, porque el fin es transmitir un conocimiento científico para que ese sujeto sea una mejor persona, más justo, tolerante, aceptable, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy la forma de educación han cambiado. Si educación la equiparamos al aprendizaje, los famosos navegadores aprenden más a través de las PLE, que son la forma en cómo se reagrupa el conocimiento en las grandes plataformas y a través de las pantallas, que en el hogar con el padre, con la madre y en la escuela. Los chicos aprenden más. Y aprenden más por una sola razón, porque navegar tiene más libertad. El que navega va al descubrimiento. Y en cambio, los libros están totalmente preestablecidos con un cierto conocimiento que alguien desde la SEP o algún intelectual dijo que era importante que conocieran los jóvenes. Ese es un problema. Lo segundo, yo creo que todos tenemos derecho humanamente a aspirar a tener un conocimiento superior, no solamente básico. Entonces, los norteamericanos, por no situar que dos extremos que utilizan la educación privada y se tienen que pagar, Norteamérica y Chile. Es privada igual, pero en Chile tenemos una fuerte clase media y en Estados Unidos también. Digamos, Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto muy alto, los pobres son menos y tienen acceso a la posibilidad de pedir un préstamo a las instituciones financieras. La educación privada no funciona a nivel superior de una manera mágica, sino que es pagada. Y para ser pagada tenemos que pedir un préstamo. Y esos préstamos los tenemos que pedir al banco o a alguna institución financiera y nos quedamos endeudados 20 o 30 años. ¿Será justo o no será justo? No lo sé, no quiero emitir aquí un juicio de valor. Pero si la OCDE dice que tiene que entrar el 50% a nivel universitario, yo creo que ellos ya planearon que 50% tienen que ser profesionistas en un área o en otra. ¿No? En un área o en otra. El problema acá que en México no más del 18-20% alcanza a llegar a la universidad, según las cifras del UNAM. Según las cifras de la SEP, dice que hemos llegado al 30%. En Chile llega el 50%. Pero el 50% que ingresa a la universidad a nivel superior, los padres que han endeudado con sus bienes, si los hijos cuando egresan no encuentran un trabajo para poder pagar esa deuda en 20 o 30 años. Y eso yo creo que no es justo. Y esto nos hace hablar de políticas públicas. El problema, ¿hasta dónde llegan las políticas públicas en un país como México que tiene más de 60 millones de pobres? O sea, si lo dejamos completamente a la deriva y le damos solamente la educación básica, quedarán realmente como el proceso de la encomienda en el tiempo de la conquista. O sea, se quedarán eternamente en estado de pobreza. Entonces, la educación sí promueve la movilidad social, pero si no tenemos acceso a la educación superior, a los posgrados, es muy difícil que apostemos a la educación para salir de la pobreza, es un dilema. Entonces, aquí la educación ya no la podemos ver exclusivamente como un proceso educativo formal a través de un currículo con profesores, sino que la educación está vinculado a una variable que es la más importante a mi consideración, visto desde la sociología el problema. Está vinculado a la pobreza de un país o la diferenciación social. Mientras tengamos mayor cantidad de pobres, menores posibilidades de tener una clase media fuerte, tendremos muchos problemas en el ingreso a la educación superior. La educación superior siempre está vinculada justamente a eso en nuestros países pobres. En los países desarrollados están más planeados y están ubicando mucho más a partir del mercado laboral quiénes van a educación superior o no. Y acá no, acá está totalmente anárquico el asunto. Sí, en relación a lo que preguntaba, señor Mauricio, de ese 20% que mencionaba el doctor Borges, realmente la Constitución finlandesa, por ejemplo, establece que todo el finlandés tiene derecho a estudiar hasta que él decida dejar de hacerlo. O sea, no hay de que la primaria o la educación básica es obligatoria. Es a decisión también del individuo, del sujeto. Esto lo hace muy interesante porque la gran oferta de trabajo que existe, y entendiendo que Finlandia es un país que no tiene muchos recursos naturales, sin embargo, optimiza a través de su preparación académica y de sus necesidades que los individuos tomen esa decisión. Por eso es un país en cuyo ingreso per cápita es similar a Hong Kong, o sea, es de los más altos del mundo, y no necesariamente todos son universitarios. Por otro lado, es muy importante lo que comentaba también el doctor Borges de lo que es la planeación de los países.
México responde a necesidades de tipo económico. Su educación, la educación de los mexicanos, cuando se establece la modificación del tercero constitucional, en donde se habla de la obligatoriedad del bachillerato, esto responde a una presión por parte de la UNESCO en que otorga los créditos o los apoyos económicos para la educación, pero necesita que sus naturales tengan un nivel mínimo de bachillerato. Entonces, sin tener una planeación adecuada, ni mucho menos, se modifica el tercero constitucional y se dice, a partir de ahora, el bachillerato es obligatorio. ¿Qué sucede con esto? No es el nivel académico lo que importa. Lo que importa para el desarrollo de los pueblos es el conocimiento que se tenga de las cosas. Resulta que un alumno de bachillerato, o cuando entra a una carrera universitaria, su conocimiento en general es mínimo. Un alumno de preparatoria no sabe las tablas de multiplicar. Es vergonzoso. Y tan vergonzoso es culpar al maestro de esto. Cuando no existe una planeación adecuada, un control, decía el doctor Borges, ¿quién controla o quién ve los planes de las normales? Nadie. Todo el mundo hace como que supervisa, como que trabaja, y en realidad simula. Es una simulación que lleva a una reproducción que el Estado mexicano quiere que las escuelas tengan. O sea, la escuela en México, como lo menciona el doctor, es reproducción. ¿Reproducción de qué? De lo que le interesa al sistema que se conozca. Entre más ignorantes sean los pueblos, más fáciles de controlar son. La demagogia se cultiva en terrenos fértiles como los pueblos ignorantes. Entonces, mucho de esto, de la educación, de la crisis de educación, para mi punto de vista, obedece a la mala planeación, a la voracidad de los políticos, que lo que menos les importa al secretario de Educación actual, el señor Nuño, Aurelio Nuño, lo que menos le importa es la educación. El conocimiento que tiene de la misma es prácticamente nulo. En lugar de Nuño, debería ser nulo, porque no conoce absolutamente. Ni a él le interesa, ni a los líderes sindicales les puede interesar la educación. Es pues a los maestros que tengan una conciencia clara de su papel en esta sociedad, los que deben de asumir esa responsabilidad de tomar una educación más de acuerdo a los tiempos en que vivimos, que el alumno tenga una educación integral, desde lo más elemental hasta lo más complejo, de tal manera que en ese sentido México puede avanzar. De otra manera, mientras esto se haga de manera sexenal y con una idea política en donde no les interese la educación cada vez va a estar peor. En el sentido de que no tenemos una visión clara de qué rumbo debemos tomar como un país para alcanzar un buen nivel educativo. Enrique. Claro, bueno, muchas gracias por el espacio. Desde mi perspectiva, la educación pues es la base para el desarrollo social y el crecimiento económico. Muchos piensan que la base o la fuente para que haya crecimiento económico en una entidad está en primer lugar en su gobierno, y no hay nada más distante en ello. El gobierno genera políticas públicas, pero es su sociedad quien es la responsable de saber manejar esas políticas públicas, y hablamos de la educación como ese instrumento principal. No podemos ver, yo creo, al sector educativo como un ente aislado. Hay entes que han tenido injerencias muy importantes en el resultado que tenemos en el sector educativo, como son los otros sectores económicos, sociales. Comentaban hace un momento de que en países pobres es más difícil el acceso a la educación superior. Sin embargo, pues esto se vuelve un círculo vicioso, vaya. Muchos tuvimos la expectativa, por ejemplo, y poniendo un ejemplo muy claro, cuando Ruiz Massieu puso la Universidad Americana de Acapulco.
generó una expectativa de que podría incrementar el nivel educativo en Guerrero, al menos fue lo que se especuló, y que con ello habría mayor desarrollo. Más allá del simple modelo educativo, yo creo que tenemos un problema o un impacto en temas culturales y de Estado de Derecho. Es decir, yo le estoy dando una visión no solamente a la educación, sino a lo que hay en torno a la educación. Miren, en 2014, ya lo comenté en un programa anterior, en 2014 el presupuesto estatal de Guerrero fue de 33,000 millones de pesos. En 2014, 33,000 millones de pesos para el funcionamiento de todas las dependencias de gobierno, del gobierno ejecutivo. Para la Secretaría de Educación fueron destinados 14,000 millones de pesos. Estamos hablando de pues, casi la mitad del presupuesto. Una tercera parte. Casi la mitad del presupuesto, donde el 60% o tal vez un poco más se va a las nóminas de este recurso. Estamos hablando de mucho más de lo que gastan los partidos políticos en elecciones o de lo que tiene, por ejemplo, lo que se está requiriendo ahorita para el Fondo de Desastres Naturales. Alguien me dijo en alguna ocasión que la importancia de un gobierno se refleja en su presupuesto. Podríamos decir entonces que lo más importante para el gobierno es la educación. Sin embargo, a la hora de ver los resultados encontramos incongruencias en la productividad educativa. ¿Y a qué me refiero con productividad educativa? Yo le estoy invirtiendo un peso y espero resultados congruentes con un peso de mi inversión. Si le estamos invirtiendo la mitad del presupuesto, casi la mitad del presupuesto de Guerrero a la educación, pues esperamos resultados en ese sentido. ¿Dónde yo veo que está el problema o la perversidad en este punto? Y ya hablando de temas propios del sector educativo, bueno, pues que la educación no va a mejorar si no la dejamos de ver como un instrumento político, electoral o mercantil. Y en ese sentido, yo creo que, porque hablaban de la importancia del maestro o de los alumnos, yo creo que no hay una sola figura que pueda decir que en su peso pueda descansar o podamos nosotros confiar que pueda haber un cambio. Yo creo que es una decisión de todos, de maestros, alumnos, sociedad, pero sí hacer un análisis, creo, importante a nivel directivo. Me da la impresión de que pretendemos cambiar el modelo, que pretendemos enfocarnos en los alumnos y en los maestros, pero estamos olvidando los niveles directivos, llámese de universidades públicas, privadas, de cualquier tipo de instituto, inclusive los propios directivos políticos. Yo creo que gran parte del problema, independientemente de lo aquí analizado, es cuál es la intención que tiene la persona que está al frente de un instituto político, un instituto educativo, perdón, porque al final de cuentas es la cabeza. Y es ahí donde vemos que no vamos a poder obtener un resultado que refleje la mitad de nuestro presupuesto si a nivel directivo o a nivel de quien tome las decisiones su interés es electoral, político o mercantil. Necesitamos un Vasconcelos para que su grandeza de persona la transmita en aras de la purificación y sobre todo la optimización de ese proceso de enseñanza-aprendizaje para que dé resultados. Y cuando menciono a Vasconcelos, menciono a un hombre comprometido con una causa, no a alguien que llega al puesto por la circunstancia política que bien señalaste, Enrique. ¿Él lo rechazó? Sí. ¿Él lo rechazó? Y ni tampoco porque, llega por la circunstancia política y por la remuneración económica. Y curiosamente, gran parte de esa nómina, de casi la mitad del presupuesto del gobierno del estado que se va hacia educación, pues se va en sueldos de personas que no son supervisadas, que no trabajan, que desperdician el tiempo, que cubren horas de estar sentados, pero no de producir. Y eso genera ese círculo vicioso que tú bien señalabas. Aquí necesitamos buscar la forma de poder romper ese círculo vicioso y volverlo virtuoso.
Y para volverlo virtuoso necesitamos romper con muchas de las estructuras, y la más importante de todas es el sindicato. Si no se puede romper con el sindicato, y no me refiero con la palabra romper, desaparecerlo, mancillarlo o simplemente hacerlo de lado. No, romperlo es romper el vicio que tiene ahora y hacerlo que sea verdaderamente un ente que contribuya a los procesos educativos, como de hecho debe de ser y como de hecho existe en sus principios de creación, de organización y de funcionamiento. Pero ¿estamos realmente preparados como sociedad para enfrentarnos a una catarsis de esa índole? ¿Realmente estamos dispuestos a una confrontación con el sindicato más grande de América Latina, de más de 1 millón de miembros? O sea, aquí tenemos que partir del ser y del deber ser. Tenemos algo muy complejo, en donde necesitamos que nos pase algo como lo que pasó en este país asiático que estaba lleno de corrupción, pero que llegaron nuevas generaciones y rompieron con todos los cartabones, y ahora es uno de los países, Singapur. Ahora es uno de los países que tienen pues inmaculado trato de sus finanzas públicas, y qué decir de los niveles sociales que ahí se desarrollan. O sea, sí se puede, necesitamos querer y necesitamos comprometernos. Realmente podremos hacer eso en México, en un México en donde todos, y digo todos con mayúsculas y con signos de admiración, estamos inmersos en la corrupción y en la impunidad. Y lo dejo a ustedes. Me dejas nada más abundar con lo que dijo Enrique de Ruiz Massieu. Cuando Ruiz Massieu pone ya las universidades en Acapulco, su proyecto y su plan, porque él lo dijo y estaba yo cubriendo esa nota, primero era la de fugas de personas y de acapulqueños que se iban a estudiar a otras ciudades, Guadalajara, Puebla, México, y ya hacían su modo de vida allá y ya no regresaban. Y la segunda, pues para darle una oportunidad y partir, yo creo, y dividir esa situación que está hablando el doctor Mayagoitia, de esos vicios de entrar a la UAC y de alguna forma pues ya se volvía para políticos o para tener algunas prebendas. Bueno, el tema está muy interesante y muy polémico, creo yo, ¿no? Yo tuve la fortuna de ser maestro fundador de la Universidad Americana, hicimos una investigación sobre la pobreza en Guerrero, fue el único libro que alcanzamos a hacer hasta que asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu. La expectativa finalmente eran esas, ¿no? Sí, claro. Yo fui alumno de la Americana. Sí, ya me acuerdo de ti. Sí. Entonces, este es un tema extremadamente polémico. El discurso único, Francis Fukuyama señala: el socialismo no existe, se derrumbó. El discurso viejo y añejo del liberalismo no tuvo buenos resultados. El único posible discurso es el neoliberalismo. Margaret Thatcher y Reagan son los campeones de este modelo, y Pinochet en América Latina, el que inaugura el modelo neoliberal en Chile. Entonces, cuando uno empieza a ver la base del modelo neoliberal, considera que todo lo que huele a Estado, todo lo que tiene que ver con el Estado, o sea, un Estado que tiene una universidad como la UNAM, es una universidad obesa, no sirve. Un Estado que tiene un sindicato corporativizado solamente es un obstáculo, no sirve. Entonces, la única posibilidad de poder tener una empresa próspera, de tener una educación próspera, una salud próspera, una buena vida, es privatizando la gran mayoría de las estructuras que antiguamente habían sido públicas. Por esta crítica que se le hace a la idea del socialismo estatizado, que estatizaba todo y que hacía todo obeso y lo hacía terriblemente nefasto. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer acá: ¿quién incorporó los sindicatos al Estado?
¿Qué los hizo corruptos? ¿Cómo llegaron a ese estado? Jongitud no era del PAN, no era del PRD. Jongitud era priista. Elbester Gordillo hizo la reforma. Pero pensábamos que el PAN podía desestatizar los sindicatos del propio Estado. Y no ocurrió con eso. Lo que hizo realmente el PAN fue llamar a Elbester Gordillo y hacer la reforma educativa. O sea, ¿en qué parte del mundo se ha visto que un sindicato haga las políticas del Estado? Yo creo que en ninguna parte del mundo. Entonces, cuando Peña Nieto dice hay que rescatar la educación, porque está secuestrada. ¿Secuestrada por quién? Por el sindicato. ¿Y quién creó esos monstruos? El propio PRI. Entonces, aquí estamos en redondo, ¿no? Estamos en círculo. Que en paz descanse Ruiz Massieu, es un tipo muy inteligente, es una gran personalidad de Guerrero, no lo quiero juzgar, pero la Universidad Americana desde su origen funcionó extremadamente bien, hasta que falleció, hasta que lo asesinaron a José Francisco Ruiz Massieu, donde se politizó y todos los que llegaron ahí no eran educadores, sino que en su mayoría eran Todavía con Dávalos funcionó bien. Con Dávalos todavía funcionó más o menos bien. Sí. Cuando tuvo el terrible accidente, el licenciado Dávalos, ya se acabó la Universidad Americana y se acabó el proyecto. Pero de todas maneras, José Francisco Ruiz Massieu, un hombre tan inteligente y con tanta proyección que él tenía, yo creo que él sabía que las empresas privadas educativas serían prósperas y también tendría que tener algo que le beneficiara. No era gratuito crear una institución privada. La privatización de la educación, cuando empieza el modelo neoliberal a finales de los 80, en México no era más del 20%. A nivel superior encontrábamos el TEC, encontrábamos la Universidad Iberoamericana, 3 o 4 grandes instituciones privadas, la Autónoma de Guadalajara, los TECos. Hoy están iguales. 50 y 50%, ya hay un poco de más de universidades y posgrados privados que públicos. O sea, hay una embestida a todos los niveles, no se vende la economía del petróleo, o la economía de la siderurgia, o de la economía, no sé, de servicios que se ha privatizado. También la educación paulatinamente ha ido en proceso de privatización. Y es normal, la empresa privada es más flexible. La empresa privada se mueve más rápido a los cambios. La empresa privada se adecúa más rápido. Las empresas públicas son más obesas. Tardan más a adecuarse a las circunstancias de los modelos globalizadores. Y es normal que la educación privada haya alcanzado estándares mucho más altos que la pública en cuanto a la ocupación del mercado. Pero si vemos en la práctica empírica, la práctica real, una institución educativa tiene como fin construir conocimiento, aportar conocimiento, crear patentes. Hoy en día, en Guerrero y en México, ¿cuáles son las universidades que producen conocimiento? ¿O cómo se mide esto? A través de las patentes. Las universidades que tienen mayor cantidad de producción e investigación y mayor prestigio a nivel nacional es la UNAM, y es el Poli. No son los TECos ni el TEC de Monterrey. Los maestros que son SNIC, del Sistema Nacional de Investigadores, el UNAM dan clases en las instituciones privadas y cobran bien, 20, 30, 40 mil pesos al mes por dar 1 o 2 cátedras a la semana. Más que eso no dan. Pero la formación la tienen de las universidades públicas. Y si eso lo trasladamos a Guerrero, pasa una circunstancia muy similar. Las universidades privadas no hacen investigación. Todo se ha transformado en un simple comercio. Y lo mismo pasa con las secundarias, las primarias y todo el sistema básico de las escuelas. Lamentablemente, en lugar de hacer una educación privada de calidad y que tenga no solamente como eslogan o como propaganda la calidad, sino verdaderamente que se demuestre, no se ha demostrado. Aquí la pirámide va a la inversa. La Universidad Autónoma de Guerrero tiene casi 200 maestros en el Sistema Nacional de Investigadores, la única universidad. El Tecnológico tiene por ahí 3 o 4 profesores. Entonces, los que están produciendo hoy conocimiento y los que están readquiriendo prestigio, justamente la Universidad Autónoma de Guerrero, más que las privadas, porque están dedicados justamente a una reforma profunda vinculado a la producción de conocimiento. Se tiene la ingeniería en bioquímica que está
catalogada como una de excelente calidad, el doctorado de matemática excelente calidad, y son justamente de la Universidad Autónoma de Guerrero. Hoy se ha invertido porque se le está apretando. O sea, el Estado le está diciendo, si tú no te reformas, no hay recursos. Y te reformas porque te reformas. Todos los posgrados hoy que hay en la Universidad Autónoma de Guerrero, todos tienen que estar certificados nivel 1. Nivel 1 que quiere decir que todos los profesores que imparten cátedra ahí tienen que tener doctorado. Por lo menos el 80% deben pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y tienen que tener publicaciones. Ese es el perfil hoy de los que están trabajando en posgrado en la universidad. Entonces, de algo ha servido la universidad pública, de algo ha servido para que se puedan reformar y crear realmente algunos pequeños islotes de calidad. No toda, porque sigue atrasado en muchos de las áreas del conocimiento de las universidades públicas, siguen en total retraso, ¿no? La Universidad Pedagógica Nacional no ha hecho absolutamente ninguna reforma y sigue estando con una calidad pésima. Los posgrados que tienen ahí, ninguno está certificado por el CONACYT y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un justo balance. Lo que ha sucedido a nivel básico de las escuelas públicas, que se han ido deteriorando su infraestructura y se ha ido deteriorando las condiciones educativas y culturales. Digamos, ha sido apabullada por todo el incremento de la delincuencia, ha infiltrado la delincuencia incluso en jóvenes, adolescentes, ese tipo de escuelas, y lo que han hecho y lo que hemos hecho, yo me incluyo, los padres conscientes de este problema, hemos tenido que cambiar a nuestros hijos a los sistemas de educación privada porque no nos deja otra alternativa, ¿no? De la cuestión de educación que ha dicho gratuita, doctor Borges, la situación me remonto, por ejemplo, a Cuba, que es gratuito allá los estudios y no ha habido limitaciones. Y dicen que se ha sobrepoblado cuestión la profesión de médicos, pero para minimizar esa situación de parar la cuestión de la medicina, pues por ejemplo tuvo acercamientos con Venezuela, hizo convenios y mandó médicos a Venezuela, creo que por petróleo, en pago de petróleo, y dice, bueno, yo voy a hacer esto contigo, y buscó las maneras para no ser una carrera pues demasiado doctores en una pequeña isla, y eso es lo que usted está hablando en cuestión de investigación y cómo cursar las profesiones de lo que debe de ser la educación. O sea, no es obeso ser gratuito la educación, sino eso ser obeso no hacer la investigación de cómo controlar y cómo desarrollar a los profesionistas. Sí, en Cuba, no sé, yo tuve la suerte de vivir, o la mala suerte de vivir 9 meses por Cuba y he ido 3 veces a congresos internacionales sobre educación, he entregado algunas ponencias. Pero Cuba se ha hecho famoso por su buena educación y su buena salud, y eso es un mito genial inventado por los propios cubanos. O sea, yo no sé por qué Chávez se fue a operar allá un cáncer cuando lamentablemente mi esposa tuvo un cáncer, por ejemplo, al seno, y se operó aquí en los hospitales mexicanos, y ni un problema, ni siquiera le extirparon el seno, ni un problema, y con un médico de Guerrero, que era el jefe justamente de cancerología en el 20 de noviembre, y gratuito. Entonces, no sé por qué esta idea. Y cuando estaba en Cuba le preguntaba a un doctor en física nuclear, ¿cuánto ganas tú? Bueno, lo equivalente a 800 y 1.000 pesos mexicanos. Y la vida es como acá, solo que ya le dan una canasta básica para poder comer lo elemental. Le decía, ¿qué comes en la mañana? Una galletica y una taza de café. Y a mediodía, un pedazo de cerdo con arroz. Y en la noche, otra galletica con otro café. Digo, con razón están todos delgados ahora. Mucho tiempo estuvieran bien obesos, pero ahora están todos bien delgados. Entonces, me fui yo a revisar a ver si este mito de la buena educación en Cuba es buena. Hablé con la gente de la Universidad Nacional de La Habana y le preguntaban, ¿qué estudian ustedes? ¿Estudiamos historia? ¿Qué estudias tu derecho? ¿Qué estudias tu sociología o antropología? Oye, ¿quién fue León Trotsky? No sabemos. ¿Ustedes no estudiaron la Revolución Rusa? Sí. ¿Y no saben quién es León Trotsky? No, pues Trotsky fue el que hizo la revolución, hermano, ¿cómo no sabes tú? Entonces, hay una educación
que hay ciertos personajes de la historia totalmente de manera arbitraria, que no le conviene los intereses de Cuba, son totalmente borrados de la historia. Hay una idea de adoración hacia el Che Guevara, cuando sabemos por los testimonios de Regis Debray, Ciro Busto y todos los que estuvieron en la guerrilla, que Fidel Castro entregó justamente la información al jefe del Partido Comunista en Bolivia para que entregara al Che Guevara en el lugar donde estaba. Entonces existe tanta mentira y tanto mito que me fui a ver los datos internacionales de instituciones serias y me encontré que Cuba tiene solamente una invención, una patente anual. México tiene entre 30 a 40 por año y Brasil tiene 50, un poquito más. Son los que producen más, México y Brasil. Y todos los otros países, en total de toda América Latina no se producen más de 80 patentes. Siendo dado que un país tan pequeño como Corea del Sur produce más de 20.000 patentes por año. Entonces es un gran mito que Cuba tiene recursos para investigar, que son grandes sabios, que curaron el cáncer, que con la picada de no sé qué mosco o no sé qué araña curan esto y curan lo otro. Es un gran mito. Yo no he encontrado eso, no encontré buenos profesores en esos congresos. Encontré con gente que tenían ideas geniales sobre educación y le decía, oye, qué bonito paradigma esto. Trabajar haciendo investigación, acostumbrarse a hacer investigación. ¿A dónde cursaste tu doctorado? Dicen Veracruz. Lo cursaban en México. O sea, habían aprendido la investigación y la educación de manera paralela a nivel de prepa y a nivel de la universidad para inculcar esta idea de ir produciendo conocimiento al mismo tiempo, no solamente una educación escolarizada. Entonces, yo creo que la educación estatal sí tiene ciertas ventajas porque le damos una pequeña posibilidad a la gente que tiene menos recursos de poder tener cierta movilidad social. Y yo lo he encontrado, yo trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero, trabajo en la Universidad Pedagógica, he trabajado en la empresa privada como la Universidad Americana, el Instituto de Estudios Superiores junto con mi amigo de Puebla, y hemos trabajado en la empresa privada. Pero la empresa privada casi no llega gente humilde, casi gente sin recursos casi no llega. Y en Lago Agro yo he tenido estudiantes que posteriormente han sido mis auxiliares asistentes y que hoy trabajan como académicos, son investigadores, gracias justamente a esta posibilidad. Son destacados, fueron becados, fueron por el CONACYT, destacados después, becados en la UAP en Puebla o becados en Canadá y en otro lado, y han podido justamente, son los menos, pero está esa posibilidad. Si se privatiza totalmente, como es el caso del norteamericano, y totalmente como el caso chileno, que por eso hay tantas manifestaciones, mutila toda posibilidad de movilidad social de los sectores más pobres o clases medias bajas. Suprime esa posibilidad, porque en Chile y en el caso norteamericano, el hijo quiere estudiar, el padre tiene que dejar a cambio las escrituras de su casa, a cambio su tierra, ahí en la empresa financiera, en el banco. Y si no la paga, venga para acá. Y la gente clase media pobre no tiene esos bienes como para pedir un préstamo al banco. Doctor Borges, ¿somos consumidores entonces del exterior? Porque yo me acuerdo de los 70, Houston era la panacea también de la medicina. Y se lo digo porque pues, mi abuelita tenía problemas del corazón y todo el mundo se iba a operar en ese tiempo a Houston. Y mi mamá habló por teléfono para hacer una cita con el médico que atendía en Houston y le dijo, ¿de dónde me está hablando? Pues de Acapulco, México. Dice, oiga, pero ¿para qué viene para acá si la persona que opera aquí vive allá en Acapulco? Ya le dio el nombre. Claro, mi hija lo operaron. ¿Somos consumidores de otros lados? El doctor Cueva, que es el urólogo del UNAM, y el doctor Lazar Musali, que han tenido mi hija un problemita que ha tenido en su vejiga y sus riñones, ellos operaban en Estados Unidos. Y eran y siguen siendo los doctores top en Norteamérica, y justamente en Houston. Ahora dice, ya no voy hasta allá, pido la tecnología y mejor opero la frontera mexicana. Ya no me voy hasta allá, porque sale más caro que mis pacientes queden en clínicas allá, que queden en Sinaloa, queden en otro lado, ¿no? Enrique. Me perdí. Me parece que aquí tengo. Privatizar la educación definitivamente no es la educación, no es la solución, sobre todo desde la perspectiva como gobierno, es una irresponsabilidad. El gobierno no la privatiza, pero sí lo permite. Es darle la espalda no solamente al problema educativo, sino
a otros problemas externos a la educación, como es infraestructura. Dejamos de invertir en infraestructura porque ya se está poniendo a lo mejor una universidad privada para aquellos jóvenes que están en la zona rural de Acapulco, por decir un municipio, ¿no? En salud, pero sobre todo en seguridad, como lo mencionaba, ¿no? No estamos atendiendo un problema latente y que afecta de manera directa en nuestro sector educativo. Fíjense que quiero tomar el tema del cáncer. Yo me traté de un cáncer, un melanoma, y me lo traté en el Hospital Ángeles, porque no sabía que estaba, sí, claro. Afortunadamente tenía seguro de gastos médicos mayores, entonces sí fue accesible. Pero me enteré mucho después que el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, es lo mejor y es gratuito. Me enteré que la UNAM tiene desde mucho antes un aparato que se llama PET scan, que es con lo que te detectan el cáncer. Barrido de positrones. Bueno, a mí me hicieron eso en el Ángeles. Lo tiene la UNAM y te cobra creo que 5,000 pesos por hacerte ese PET scan. Y no tienes, que en otras partes vale 50,000 pesos, así es. Entonces, sí, yo coincido, no es la solución la privatización, por supuesto que no, al contrario, yo creo que tenemos que fortalecer nuestras instituciones públicas de la mano con el compromiso de aquellos sectores que tienen una fuerte injerencia en el sector educativo. Fíjense que quiero compartir algo que viví en mi etapa cuando fui secretario de Economía aquí en Guerrero. Guerrero es un estado eminentemente minero, tiene un potencial minero impresionante. Ya depende de cada área si decide explotarlo o no, como sucede en la región de la Tierra Caliente, que los habitantes están ávidos y deseosos de la explotación, o como sucede en la región de la montaña, quienes han impedido. Sin embargo, solamente tenemos un instituto de geología en Taxco. Estuve en pláticas con el rector, ya no supe si se dio seguimiento, pero la idea fue crear una carrera de minería, una ingeniería en minería. Y esos son los aspectos o los segmentos que nos permiten darle de manera asertiva lo que demanda nuestra población, pero además con incentivos muy bien pagados. Las personas que trabajan en la minería, por no tener, muchos dicen que por discriminación cultural o de origen, eso no es cierto. Es por un simple hecho de preparación, y hoy la universidad le puede dar esa preparación a los jóvenes en un área potencial que es fundamental para el estado de Guerrero. Hay algo que quisiera puntualizar lo que dice el licenciado. En el nivel medio superior, lo que es la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, en sus planteles hay algo que se llama el Comité Local de Asesoramiento Técnico Empresarial, en el cual se conforma por sindicatos, autoridades, maestros, población, o sea, todos los sectores, para analizar las carreras que se están impartiendo en tal o cual lugar. Entonces tenemos en ese nivel y en esa institución la carrera de técnico en minería. Fabuloso. Y se da precisamente, por ejemplo, en Zacatecas, en Guanajuato, en Tamaulipas, que también son mineros de diferentes ámbitos. Algunos son minerales metálicos y otros no metálicos. Aquí se podría solicitar. En el estado hay varios planteles en esa parte que pudieran impartir esas carreras y después llevarlas a nivel licenciatura. Existe la carrera de ingeniero de minas. Sí, claro. Sí. Aquí no la tenemos. No hay. Existe la carrera de ingeniero geólogo, ingeniero geofísico, que es la que yo estudié. Perfecto. Entonces, bueno, en ese sentido se puede apoyar muchísimo el desarrollo a través de la minería, que sí alcanza niveles muy buenos. Pero bueno, yo quería puntualizar un poco sobre por qué Singapur, hablábamos de Singapur, alcanzó estos niveles. Singapur no llegó a este nivel de la noche a la mañana ni como por arte de magia. Hubo de sacrificar una gran generación, desaparecer
casi de manera tácita a todos los delincuentes. Políticos Y claro, del fuero común, de todo. Y quedar una sociedad limpia. Y a partir de ahí convoca elecciones esta persona y arrasa. ¿Qué es lo que pasa? Que con una sociedad nueva, como decía Anish, hay que ser el hombre nuevo en una sociedad nueva. Vamos a hacerla y entonces sí podemos sentar precedentes en que la educación no es una lucha, no es una guerra de ver quién gana. No es de vencer, sino es de convencer con hechos. Con hechos probados, o sea, con gente comprometida. Hablaba Borges de gente con compromiso que sea leal a sus principios, no que se venda al mejor postor. Ni la educación ni los recursos de cualquier tipo son sanos que se privaticen, para mi punto de vista. El recurso humano que se convertiría en simples trabajadores de la educación, pero no trabajadores como hacedores de conocimiento, sino como empleados de un sector manejado por los intereses económicos. Entonces, la educación tiene que cambiar, pero tenemos que cambiar toda la estructura absolutamente gubernamental, o sea, adiós esos parásitos que tenemos gobernando, Peña Nieto y compañía. O sea, estas personas le hacen tanto daño al país con un discurso muy positivo, que van a cambiar, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Los discursos son sexenales. Estos sexenios no mejoran en absoluto. En el estado de Guerrero, en el sexenio anterior, con el señor Ángel Aguirre, tenía un secretario de Finanzas, Jorge Salgado, que tenemos en el estado de Guerrero algo que se llama, es el CONACYT en el estado, tiene otro nombre. Cositier. En donde el recurso lo proporciona, el recurso económico lo proporciona en un 50% lo que es CONACYT y otra parte el gobierno del estado. Pero para que CONACYT otorgue su 50%, tiene que haber dado ya al gobierno. ¿Qué hizo el señor? Dijo que en el estado de Guerrero no se necesita investigación y por tanto no da ese recurso y lo desvía hacia otro lado. O sea, ¿quién es el señor para determinar que el estado de Guerrero no requiere investigación? La UAGRO, lo mencionaba muy claramente el doctor Borges, tiene una etapa muy interesante con Wences Reza, en donde se da la Universidad Pueblo. Una universidad comprometida con su pueblo. Los estudiantes van a hacer servicio, a dar servicio a los enfermos, los ingenieros a ver las casas, a hacer todo. O sea, una universidad comprometida. La Universidad de Guerrero actualmente yo siento que está regresando un poco a ese compromiso y además está haciendo investigación. Ciertamente tiene gente muy preparada que ha modificado un poquito las condiciones educativas de la universidad y tiende a ser de las mejores. Por otro lado, la UNAM, la Universidad Veracruzana y el Politécnico, prácticamente de las universidades públicas, son las únicas que hacen investigación. Las únicas. Digo, a un buen nivel. Desde luego que las otras universidades, sin quitarles el mérito, hacen pequeñas investigaciones, pero no de manera sistémica, no de manera permanente. Entonces, necesitamos como país que nuestras universidades sean polos de desarrollo científico, que se haga investigación educativa. ¿Cuál es la investigación, el modelo educativo que más conviene a nuestro país? Si es un modelo único, como se da en México, el cual está equivocado, porque las condiciones no son las mismas en la ciudad de Monterrey que en la montaña de Guerrero, y sin embargo es el mismo modelo educativo, cuando las condiciones son muy diferentes. Las brechas se van abriendo de tal manera que son abismales.
O sea, las condiciones son muy distintas en el mismo estado de Guerrero. Claro. Acapulco, Chilpancingo, no es lo mismo que Metlatono, ¿verdad? Entonces, habría que hacer una investigación educativa para poder poner a la gente más adecuada, desarrollar planes y programas que correspondan a las etnias. No olvidemos que Guerrero es multiétnico. Sí. O sea, es multiétnico y también es multicultural. Son muy diferentes nuestras regiones y todos requerimos una educación accesible. Fíjese, doctor, que ahí usted pone un ejemplo de a lo que me refiero de niveles directivos, Sí. lo que sucedió con Jorge Salgado, ¿no? En donde no solamente el problema radica en las instituciones educativas, vaya, sí hay niveles directivos que están por encima, llamemos presupuestalmente, de las instituciones, como pueden ser este tipo de dependencias o de funcionarios que tienen un impacto, sin lugar a dudas. Que nada tienen que ver que con la además educación. determinan Claro, el por supuesto, resto de la función. y que nada tienen que ver con, Que nada tienen con que la ver con la educación. educación. Sí, claro, por Ok. supuesto. Pero los presupuestos, por ejemplo, de la agro siempre han dicho que están en números rojos. Cuando llega Javier Saldaña, no sé, corrígeme, Enrique, si estoy equivocado, creo que aporta y apoya mejor a la agro en ese tiempo, y lo que veo que se invierte más a rienda suelta es dándole vehículos a todos los funcionarios, casi, que he visto muchas camionetas que dicen agro, algo que no estaba antes contemplado. No sé, corríjanme ustedes. Puso guagro. Guagno. Sí, agro en el campo, ¿no? Javier Saldaña tiene mucho defecto y mucha virtud como cualquier ser humano, ¿no? Pero tiene una gran virtud, que es un buen gestor. Tuvo 2 años, digamos, 2 mandatos en planeación y aprendió cómo gestionar. Yo una vez me lo encontré en la terminal, cuando todavía era de planeación, él me lo encontré en la terminal de Tasqueña y me decía justamente que había pasado toda la tarde, noche, con unos diputados de Guerrero para ver si soltaban un poco más de presupuesto para la universidad. Evidentemente que ha aumentado el presupuesto para la Universidad Autónoma de Guerrero, pero yo daba paralelamente clases en la Universidad Autónoma de Guerrero y en la Americana. Y cuando salía la Americana, piso de mármol, biblioteca alfombrada, aire acondicionado, y llegaba a la Guagro, no había ni ventiladores. Estamos hablando de los años 90. Hoy la gran mayoría a nivel superior de los posgrados y la licenciatura en la Universidad Autónoma de Guerrero tienen aire acondicionado, tienen cañón, tienen sillas dignas, tienen mesa banca. Y yo creo que esa dignidad se la ha devuelto, todas están pintadas y todo aquello. Evidentemente que siempre hay rumores de que pues, ¿dónde saca tanto dinero? Yo creo que de gestoría la han hecho, yo supe que el año pasado le hicieron Hacienda, vino y checó dónde está el dinero, en qué se lo ha gastado, de dónde viene, y parece que la universidad salió limpia, por lo menos el informe que nos dan desde afuera. Lo que sucede es que súbitamente se empieza a invertir en una infraestructura que puede aparecer muchas veces excesiva y lujosa, como son las camionetas o los carros privados de los funcionarios, ¿no? Pero en las aulas yo creo que era correcto colocar aire acondicionado y colocar cañones y salas de cómputo y todo eso que carecíamos. Yo llegué aquí a Acapulco el año 85 y no teníamos aula, la verdad, no había agua en los baños. No había asientos. No había asientos, en derecho habían 150, 180 jóvenes que tenían que escuchar la cátedra de pie. Hoy la SEP le dijo, los grupos no pueden ser más de 35 alumnos, y así están. No pueden rebasar, porque se abandona un 10 o 15%, van a quedar con 25, 20 alumnos, y eso es lo que tienen que egresar. Entonces, hay un cierto orden administrativo, hay una cierta planeación, no la óptima, y hay una cierta infraestructura que le ha permitido trabajar, nos ha permitido trabajar un poco mejor. Hay un gran terreno que le dio en el tiempo que estaba Villegas Harrison, que posteriormente falleció. Para allá no largo creo que está, yo no conozco muy bien, se inunda al parecer, pero hay algunas facultades que ya están trabajando ahí. Y ahí se quería construir un gran campus, así como el UNAM, como son los grandes campus de las grandes universidades. Es un proyecto que no ha tenido el suficiente financiamiento.
Pero qué bueno que ha cambiado esto, se le puso un cierto orden, los chicos tienen que andar con su playera identificados que son de la UAGO y cosas de esas. En los países europeos se morirían si alguien va uniformado a la universidad, diría pues cada sujeto es independiente y es autónomo y necesita vestirse como le guste y como quiera, ¿no? Pero acá se ve un cierto orden y todo eso. Identidad, ¿no? Una cierta identidad. Sí. Yo creo que Javier Saldaña le cambió un poco la fisonomía a la universidad. Yo no tanto de fondo en medicina, por ejemplo, les hace falta para cuestiones de ser y conocer los cuerpos, no tienen estos refrigeradores, no tienen ahí las planchas, tienen que venir a la CEMEFO, no es tan optimizado la cuestión de medicina, de contaduría. Y odontología no sé, tampoco, odontología, en cuestión de derecho, con este cambio ahora radical de juicio oratorio, no sé si también no, está acorde. Muy bien. Está muy bien, Sí. Hay una sala específica para juicios orales que está muy bonita, de muy buena calidad, y ya se hace eso, y se está tirando un edificio que estaba fracturado para aumentar la calidad de las aulas en derecho, porque aún estaban, en cierto momento no estaban muy bien. Ok, nos vamos a corte, vamos a despedir y darle las gracias al licenciado Enrique Castro Soto, que por cuestiones de otras cuestiones que tiene que él ver, pues se retira y regresamos inmediatamente de la pausa. Y tenía muchos rechazados y los tiene aún. Se dice de que ahora ya solo entran los puros recomendados por la imagen que se tenía de la escuela. Ahora, en la universidad, yo creo que sucede algo similar. O sea, la universidad tiene un cupo académico para determinada cantidad de alumnos en las diferentes carreras que oferta. Sin embargo, no todos pueden ser abogados, no todos pueden ser médicos. O sea, dentro de la planeación y de la orientación que se hablaba hace rato, de la orientación vocacional, necesitamos saber cuáles son las cuestiones en donde la gente es mejor, tiene más cualidades para desarrollar sus aptitudes, una carrera. Sin embargo, no se hace. Muchos alumnos quieren ser abogados porque su papá fue abogado. Otros quieren ser médicos porque su papá quiere que sea médico. Y él quiere ser pintor. Entonces tiene que ir allá. Esto nos lleva a que todas las escuelas tienen muchos rechazados. Sin embargo, también la UAGRO tiene escuelas que no tienen tanta demanda. ¿Sí? Esas no tienen problemas. Incluso buscan alumnos para llenar sus cupos. Tienen que hacer promoción. Sí. Por la misma razón. El Estado mexicano, o vamos a llamar el Estado de Guerrero, no ofrece alternativas viables para que no se cancele el proyecto educativo de cada individuo. Cada individuo, ellos suman sus esfuerzos y toman una postura globalizada, por decirlo de esa manera. Entre todos dicen, a uno no nos van a hacer caso, pero a un buen, tomamos la glorieta de la Diana, hacemos esto, y entonces sí nos van a hacer caso. Pero ¿qué va a pasar? Lo que decía hace rato Borges, va a haber aulas, o se pretende que haya aulas, con 150 alumnos, y que no haya una respuesta adecuada. Pues no. Cuando lo ideal son que sean aulas de 35 alumnos. Así es. Para que busquemos algo de calidad, no de cantidad. Le decía hace un momento de lo que es la UNESCO. La UNESCO quiere que los países tengan niveles de calidad en su educación, claro, no de cantidad. México lo está entendiendo al revés. La Universidad de Guerrero está haciendo esfuerzos, para mi punto de vista, para mejorar su calidad educativa. Sin embargo, otros intereses le dan otro giro y lo tratan de poner en contra de la sociedad. O sea, que la sociedad se ponga en contra de los propios autoridades universitarias y que digan, es que ellos ya no quieren tener esto, no les quieren dar la oportunidad. Yo creo que se les pueden dar alternativas similares. Pero les han dado alternativas que no han aceptado. Porque aquí te digo, aquí no se trata de vencer, claro, sino de convencer. No han utilizado los argumentos adecuados, con los fundamentos, para poder hacer atractiva otra alternativa a los alumnos.
Se les dice, no, tú no vas a entrar en medicina, te vas a odontología, por decirlo así. Pero odontología algo se parece a medicina. Algo. Bastante. Bueno, Sí. son médicos también, Sí, claro. no doctores. Sí. Pero finalmente le dicen, te vamos a mandar a turismo, cuando nada que ver una con otra. No. Entonces, las alternativas no son acordes. Sí. Entonces, podríamos hacer una investigación adecuada para que la decisión no se tome sobre las rodillas. ¿Y eso le interesa a la universidad? No lo sé, yo por los comentarios Por lo que has visto. yo creo que en este momento sí. Le interesa ofrecer una imagen o una educación de calidad. En este momento yo creo que sí. Tuvo su transición desde Güencerreza hasta ahorita, en donde la universidad no daba un quinto por ella. Así es. Me acuerdo cuando en una comparecencia del secretario de Educación, Jesús Reyes Heroles, les dijo, les vamos a quitar el subsidio a la Universidad de Guerrero. El entonces diputado Arturo Salcido Beltrán le dijo, ¿por qué le quitan el subsidio a la universidad? Dijo, es que en la Universidad de Guerrero, en Guerrero no hay universidad, es una olla de grillos. Así es. Entonces, vamos, yo creo que en la actualidad, la persona que está al frente de la universidad entiende su compromiso con la universidad y sobre todo su compromiso con la historia, que es quien lo juzgará y dirá si su actuación fue adecuada o simplemente fue uno más del montón. Creo que este problema se puede solucionar mediante el diálogo, mediante el convencimiento de las partes de que no solamente es una escuela la que puede ofrecer la educación, el servicio, sino hay otras alternativas y mejores. Hace muchos años había en la Ciudad de México una organización de índole federal que se llamaba Centro Nacional de Orientación Vocacional. No sé si lo recuerdas, el SNOV. Se promovía mucho en la televisión, estaba ubicado en el área de Chapultepec, en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, y bueno, yo tuve la fortuna de acudir ahí antes de decidir qué iba yo a estudiar. Me hicieron sentarme y me dieron un cerro de exámenes de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y una vez que entregué todo eso, al día siguiente fui y me dieron el resultado, que vino a confirmar mi decisión, pero siento que además me dieron alternativas. Exacto. Que es por eso que lo menciono, ¿no? Exacto. Me dieron alternativas y siento que eso nos ha hecho mucha falta, porque los alumnos, como tú dijiste, ¿no? Yo quiero ser abogado porque mi papá es abogado, o yo quiero ser médico porque mi papá quiere que yo sea médico, pero ¿en dónde está la evaluación de las capacidades del alumno para poder decirle, si tú estudias medicina vas a ser un buen médico, si tú naciste para eso, vaya, o tú naciste para ser abogado, porque definitivamente los nombres científicos no los recuerdas ni por error, ¿no? En fin, cada una de las carreras requiere, en sí misma una disciplina, y esa disciplina requiere de una persona que tenga la capacidad para poder concretar la disciplina, y de ahí la necesidad de poder encontrar cuáles son esas capacidades, esas aptitudes, para poder orientar al joven y darle esas opciones. Y siento que con las opciones, pues ya no habría este tipo de problemas que vivimos ahora. Hace tiempo existía la materia en secundaria y en prepa. Creo que todavía. Orientación vocacional se llamaba, en donde se te cuestionaba, te hacían test y todo. Ahora se ha cambiado, le llaman tutorías. Pero la tutoría en realidad debería de apoyar al alumno de manera individual. En las prepas se da la tutoría, tienen 2 horas a la semana para todo el grupo, con un maestro. O sea, un grupo de 50. Es totalmente insuficiente. Sí. No hay cupo en una carrera, en la de GETI, tú conoces perfectamente ahí, y le dicen, yo quiero ser trabajadora social, solamente hay cupo en construcción. Bueno, pues démela. Desde ahí ya está un poco desviado el objetivo. Claro. O sea, no va a ser un buen constructor. No.
pudiendo haber sido un buen trabajador social. Entonces, habría que ver, renovar ese sentido que tú dices del centro de orientación vocacional para poder darnos una idea mejor de qué es lo que necesitamos. En la educación tecnológica, estos comités que les mencioné hace rato, comités técnicos empresariales de asesoría, se ponen a ver cuáles son las necesidades de la región. En Acapulco, ¿qué necesitamos? O sea, ¿está saturado, está obeso ya la carrera de turismo? ¿Ya no necesitamos licenciatura en turismo? ¿O qué necesitamos ahora? ¿Necesitamos gastrónomos? ¿Necesitamos esto? Bueno, vamos a analizar la fuente de trabajo, qué es lo que se necesita, y entonces vamos a ofertar la carrera que esté de acuerdo a las condiciones regionales. Claro. Eso es muy importante. Se ha perdido. Sí. Se ha perdido esto. Habría que darle un nuevo matiz para convencer a la gente y convencer al Estado mexicano que debe de soltar un poco más esto a la decisión regionales de la educación. Mauricio. Sí, yo quisiera preguntarle, por ejemplo, muchos están enfocados en la cuestión de medicina y licenciados, pero no se hacen las investigaciones como usted lo dice. Pero ¿por qué no hacemos técnicos en abogados, técnicos en medicina? Y cuando refiero técnicos en medicina, paramédicos, que estén como salvavidas y ganando un buen sueldo y estén ahí, que necesita Acapulco porque es un puerto turístico, los Claro. bomberos que están, pues también sean paramédicos, los policías, pues también sean abogados o sean paramédicos, que tengan carreras técnicas para poder tener empleos. Sabemos muy bien que la educación es formación, y eso es lo que no estamos viendo, y usted lo acaba de marcar muy bien, y el doctor Mayagoitia, como lo dijo primero y muy puntual, en una taquería necesitamos abogados. un taquero doctor, ¿Sí? porque o taxista, estamos ya lo que pasó en España hace muchos años. Entonces, eso no se ha hecho la investigación en la casa de estudios, como se dice. Mire, hace rato hablábamos de que hay un 20% en Europa en que entran a universidades. Sin embargo, hay una gran clase media y una gran cantidad de técnicos. O sea, todos tienen una forma de ingresar al conocimiento. No todos van a ser arquitectos, no todos van a ser ingenieros. A lo mejor sus propias capacidades o las necesidades ya no lo permiten. Nosotros teníamos un sistema educativo en la República que era el CONALEP. El CONALEP aún persiste, pero se perdió su esencia principal. La esencia principal era formar técnicos profesionales o profesionales técnicos. Ellos terminaban como profesional técnico y era una carrera completa, porque eran técnicos especialistas en una carrera. Se les vendió la idea a todo el país. Teníamos igual en CETIS, los CETIS eran igual. Se nos vendió que esas carreras necesitaban que se les diera el bachillerato al mismo tiempo, para que si el alumno quería continuar estudiando, lo pudiera hacer. Y decían que esas carreras no eran completas. Y no eran terminales. Eran terminales, no eran completas, sino eran terminales. Esto trajo en su inicio grandes técnicos de las diferentes áreas egresados de CONALEP, muy respetables en la industria, en todo el sector industrial. No querían ingenieros, ellos tenían casi el mismo conocimiento que un licenciado, pero a nivel técnico. No quiero decir con esto que podían, en lugar de contratar un ingeniero, contrataban 3 técnicos y se ahorraban esto. No, sino que la ocupación en México se iba a distribuir adecuadamente. En Europa tenemos técnicos en el manejo de equipo de trascabos, de tractores, nos manejan hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque son técnicos especialistas en esto. Aquí no. Aquí es más sexista. Son empíricos. Totalmente, no responden a esto. Sin embargo, aún empíricamente, aquellos que llegan a dominar una profesión, un oficio,
lo hacen muy bien y ganan muy buen dinero. Sí. Ganan mejor que un abogado que se tiene que dedicar a taxista. Entonces, O hacer tacos. o hacer tacos. Y si son buenos, pues qué bueno, le va mejor. Claro. Pero realmente no tenemos esa idea de que los técnicos pueden sacar adelante al país. Y yo creo en lo personal que son la base para salir adelante. Sí, por ejemplo, ahorita se da, perdón, No, doctor, adelante. se da en el sismo ahorita del 19, en que necesitan arquitectos y no hay estructurales Sí. que valoren. Y ahorita la UNAM, creo, si no me equivoco, Colegio de está Ingenieros. dando cursos rápidos para poder trabajar esto a corto o mediano plazo y darle una respuesta a todas estas personas que pues si pueden regresar o no regresar a sus casas. Entonces no hay una investigación, no hay un desplazamiento de carreras que estemos preparados para muchas cosas, para el campo, para el ganado, para el turismo, para la cuestión de abogados legales. Yo no veo abogados casi especialistas en Hacienda. No lo sé. Fiscalistas, sí. Fiscalistas, ok, perdón. Qué bueno que me Realmente corrige. era lo que les decía de que esto una de las alternativas podría ser la que menciono, o sea que a nivel regional se vea qué es lo que tenemos en esta parte del estado, qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos para el desarrollo, qué es lo que tiene la montaña de Guerrero, qué necesita. ¿Necesita especialistas en informática? No, a lo mejor necesita ingenieros que hagan caminos, que hagan escuelas, que hagan muchas cosas que permitan el desarrollo. O sea, eso es lo que yo creo que podemos hacer como país, hacer pequeños sectores, incluso por la lengua, por muchas cosas. Desarrollos regionales. Desarrollos regionales con un comando, como le llamaban, de interdisciplinario en que intervengan médicos, abogados, especialistas en todas las áreas y decir, bueno, vamos a ver cómo estamos en el sector salud en esta región. No, pues estamos así. Bueno, entonces vamos a necesitar tantos médicos o tantas enfermeras, tantos ingenieros, tantos maestros, tanto todo, para tampoco hacerlo obeso, o sea, en que ya no, aquí cuántos abogados, saturarlo, ¿no? ¿Cuántos abogados salen? ¿Cuántos están trabajando realmente como abogados independientes? O no olvidemos que el propio Estado mexicano nos lleva a que la educación pública es una educación para ser empleado, no para desarrollar una iniciativa privada. Son muy pocos los médicos que ponen sus consultorios ya saliendo de universidades públicas. Más bien son ya cuando tienen una especialidad en que se deciden a poner sus consultorios, y esa especialidad es muy difícil hacerla en una escuela pública. Entonces creo yo que desarrollos regionales vendría siendo lo más adecuado. Esta necesidad del desarrollo tecnológico que señalas fue precisamente lo que le dio origen al Instituto Politécnico Nacional. Claro, era una visión de Estado diferente. El general Lázaro Cárdenas, a pesar de ser un tipo realmente poco académico, casi ignorante en ese sentido, tenía una visión diferente. Sin duda, para mi apreciación, es el mejor presidente que ha tenido México después de la Revolución Mexicana. O sea, tenía un sentido. O sea, México, ¿qué necesita? Necesita desarrollar la técnica. Se puso el Instituto Politécnico Nacional, su eslogan era la técnica al servicio de la patria. Sigue siendo. ¿Cómo se hicieron los primeros planes y programas? Bueno, se fueron a buscar a los mecánicos, por ejemplo. ¿Cómo haces tú tus trabajos? ¿Cómo arreglas esto? ¿Cómo haces esto otro? A partir del empírico, se hicieron programas escritos. Y de ahí, ¿por qué? Porque era lo que necesitaba. Sí. Ahora, para arreglar las cosas. Ahora son cambiapiezas. O sea, no te falla esto, no sirve, te lo cambio. Pero antes se arreglaban las cosas. Se buscaba la manera de componerlas para no afectar la economía. Entonces, México requiere eso con urgencia, una nueva visión de Estado, no una visión presidencial de un pequeño rey que su reinado dura 6 años y nada más en ese sentido que piensa. tenga una visión transeccional. Total y absolutamente.
algunos países desarrollados mandaban a traer a estos chicos que les llamaban Chicago's Boy, Ajá. para que ellos los estructuraran la economía del país en cuestiones de mejorar los ingresos Claro. de cada país, y eso es lo que no hemos sabido hacer México, lo que le ha fallado, el cómo hacerlo, lo que les enseñan en Estados Unidos, en Canadá. A mí me pareció ahorita, por ejemplo, yo no pensé que haya existido aquí en México, pero doctor Mayagoitia me acaba de desengañar. Yo cuando me fui a vivir a Canadá, pues yo tenía la profesión de periodista, pero el idioma no me lo permitía. Pero me hacen y me dicen, a ver, ¿qué estudiaste? Danos tu currículum. Se los hice, lo formé, y yo ya había tenido algunas experiencias en cuestión de administración de empresas por mis papás y porque estudié un año. Y eso es lo que me agarraron y me dijeron también, así como al doctor, bueno, métete a estudiar administración. Y no me metieron a estudiar, me dieron ciertos cursos, psicología, cuestiones de abogado, no para ser para abogado, pero sí para conocer y ver, Una formación y una integral, formación integral para ya entregarme un título o cuestión de poder trabajar en Canadá, y es de Officer Manager. Como una certificación. Una ¿no? certificación de Officer Manager. Y yo no sé por qué entonces ya eso se perdió, si eso existía ya desde ese tiempo en que pues estaban estudiando y que se fue a estudiar el doctor Mayagoitia, pues eso se ha perdido y es forma integral que les hace falta a los estudiantes. Aquí en México existen programas similares. Por ejemplo, hubo un programa que se llama El Saber Demostrado. En el programa del Saber Demostrado, si tú habías sido un estudioso del derecho, pero no habías pasado por una universidad o algún organismo que te certificara, se te hacía un examen global del conocimiento y se te otorga aún una certificación para ejercer la carrera, por decir, de derecho. Lo que se hizo con las parteras, ¿no? Primero. Lo que se hizo con sí, ellas. exacto. Entonces, esto también podría ser muy interesante, porque vendría, o sea, te olvidas de falsificación de documentos, que mucha gente tiene documentos falsos. No, aquí, tú conoces la odontología, lo conoces bien, lo puedes hacer bien, bueno, demuestra que lo sabes hacer, que tienes la experiencia, que lo sabes hacer, y entonces se te da un documento que te permite ejercer la profesión. No como un título, pero sí es una certificación. Lo que más o menos me estás comentando. Sí, que es lo que se debería de hacer, y en Canadá es lo que le da movimiento a la economía, porque si ya la persona que está estudiando administración de empresas se le termina su trabajo y ya no hay más ocupación de eso, pues se puede ir preparando para otro tipo de cosas, ¿no? Por supuesto. En cuestión se lo dije, un técnico en salud y meterse a bomberos, a terminar allá como técnico en paramédicos, ¿verdad? Claro. Sí, pero eso es lo que está. Y esa es la visión. Yo estaba platicando el otro día con el licenciado Jorrín, y es lo que dice, es que los estudiantes y ahorita ya nomás estudian para meterse a cualquier empresa, si es médico, al Seguro Social, al ISSSTE, y ahí pues hacerse viejos. Siempre y cuando sean de una universidad pública, ¿no? Porque el que estudia en una universidad privada, lo que piensa es poner su consultorio, lo que piensa es poner su hospital o su empresa, lo que sea, porque no está estudiando para obedecer, sino para mandar, generalmente. O sea, y lo que dice el licenciado Corri, no tengo el gusto, pero definitivamente tiene razón. O sea, y como no hay espacio para tantos, entonces terminan vendiendo tacos. Sí. Esas personas. Por ejemplo, los que estudian ahorita comunicación, los ven en líneas aéreas trabajando, los ven de cajeras en bancos, de cajeros en bancos o en otros tipos de empresas, menos o en el gobierno,
pero menos ejerciendo ya el periodismo. Es otra cosa muy importante, o sea, devalúan las carreras. O sea, ¿qué tan importante es que la gente esté bien informada en una sociedad? Yo creo que es de suma importancia que la gente reciba una buena información de las cosas. Pero resulta que a un periodista le quieren pagar 1,500 pesos a la quincena, a un recién egresado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues desestimula el deseo de avanzar. O sea, lo mismo pasa en todas las carreras. Entonces, no hay ese estímulo que deberían de tener. Un maestro gana muy poco. Un maestro en Finlandia gana, es de los mejor pagados de allá. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la responsabilidad de un maestro es preparar a todas las carreras. Todos los profesionales tuvieron que tener maestros especializados y de formación básica. Entonces, es algo muy importante para ellos. Para nosotros no lo es. Para nosotros es un empleado más. Entonces, lo mismo para el periodismo. Yo he conocido, mi hija misma es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella no ejerció la carrera porque pues, los sueldos eran totalmente de hambre. O sea, vergonzosos. Todos, el que ejerce el periodismo, aquí mi compadre, él tomó la decisión de ejercer el periodismo, creo que aún sin que le pagaran. No me pagan. No le pagan, pero sí. ¿Por qué lo hace? Porque disfruta de su trabajo, hace de su quehacer un placer. Y ya desde ahí es interesante. Pero ¿por qué? Porque tiene otros recursos que le permiten tomar esas decisiones. Pero un recién egresado o alguien que no tiene otras fuentes de empleo, tiene que buscar otras alternativas que le permitan sufragar sus gastos y después hacer lo que le gusta. Entonces el problema puntual sería, las carreras están saturadas por los miserables salarios que existen en otras carreras. En parte sí, pero en parte por la mala planeación que existe del gobierno. O sea, en su etapa social. O sea, no se permite que las sociedades intervengan. Las sociedades, me refiero a la sociedad como tal. O sea, quieren seguir tomando las decisiones desde un escritorio, sin considerar esto. Pero desde luego, sí tiene mucho que ver los salarios. Tiene mucho que ver los salarios. Cuando tú dices, mi trabajo vale más. Yo no puedo aceptar esto porque mi trabajo vale más. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Vete a otro lado, donde te paguen lo que crees que vale tu trabajo. Pero si tú dices, es que no me puedo ir porque no tengo forma de conseguir lo que yo quiero, entonces me quedo aquí. Y entonces hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Y entonces todo se va para abajo. No hay ese convencimiento por parte del trabajador a que lo que está haciendo es importante. Cuando uno entienda que lo que uno hace es importante y permite vivir mejor en sociedad. Si yo hago bien mi trabajo, permito que los demás vivan mejor. O sea, si yo te digo, ¿cuál es el trabajo más insignificante que hay? Tú me vas a decir ninguno. Todos son importantes. Lavar platos es importante, es muy importante. Barrer las calles también. ¿Por qué? Si tú llevas a la gente a un restaurante y con platos sucios, con platos no bien lavados, vas a generar infecciones y cosas en la gente. Y va a hacer que quiebre el negocio. quiebre el negocio. Entonces, todos los trabajos son importantes, pero entendiéndolo, que la sociedad debe respetar todos los empleos. Una trabajadora doméstica, ¿es importante como trabajo? Claro. Aquí no, en otros países sí. No, sí es importante. Aquí tú tienes trabajadoras en tu casa. Sí, digo, pero no son bien pagadas. O sea, no son ni bien pagadas ni respetadas. Ni respetadas. Ni respetadas. Eso no es importante, sí es importante. Es importante porque a ti y a tu esposa les va a permitir generar más recursos. Claro. Y mientras tú tienes la confianza de que tus hijos, tu familia, todos están en buenas manos, en gente capaz. O sea, tenemos que entender que no todos van a ser abogados, no todos. El país necesita de todo. Sí. Pero sí necesitamos tener un respeto por todas las profesiones.
De otra manera no lo puede ver. Oye, Toño, pero la modernidad no ha llegado a la Universidad Autónoma de Guerrero, porque, por ejemplo, en otras universidades vemos que existe la carrera de mecatrónica, aquí no. Estaba viendo un documental el otro día de la cantidad de robots que están ya ocupando lugares de trabajadores, pero no hay quien los arregle, no hay quien los programe, no hay quien los distribuya, no hay quien los use. Para eso se necesita la carrera de mecatrónica, que sí existe en otros lugares de la República. Y aeronáutica, me sorprendí al saber que somos un país importante en aeronáutica. Sí, lo somos. Caray, Lo somos. y bueno, estamos fabricando aviones, estamos fabricando motores para aviones. Piezas de Bueno, motores. y ¿por qué no tenemos entonces las carreras para cubrir esas necesidades que la misma industria nos está demandando? Las tenemos en diferentes partes de la República. Aquí en el estado no la tenemos. Mecatrónica está ahorita en el nivel de alcanzar un desarrollo exponencial. Sí. En todos los estados ya hay mecatrónica. Mi hijo Ajax, tú sabes, él es ingeniero en mecatrónica. Sí. O sea, pero tiene que ir aparejado con otras carreras. Sí. O sea, no solamente, ellos no manejan los robots exclusivamente, o sea, ahí existe la carrera de robótica, Sí. existen otras carreras que aquí lamentablemente no los tenemos, porque aquí no hay una industria. Lamentablemente, ¿conoces el parque industrial que está ahí en la autopista? Sí, ¿Qué industrias tiene? pues es una gran simulación nada más, Es una gran simulación, creo que hay 2 o 3 naves ahí, pero vacías. vacías. Sí. No tenemos industria. No. Nuestra industria, ¿cuál es? El turismo, industrias La en industria en chimeneas. chimeneas. Ahora, ¿es suficiente? En Acapulco, En el estado. en el estado. Tenemos en la industria minera, la tenemos un poco en el norte. Pero el turismo no lo explotamos Adecuadamente. 100% Pero es lo- adecuadamente. pero es lo No, único. porque No, yo claro se que los no. he puesto ya en varios programas aquí. Por ejemplo, ¿por qué no nos fijamos qué es lo que tiene Estados Unidos y Canadá que les podemos dar en cuestión de allá son obesos, que comen mucha grasa, No estamos demasiados flaquitos. gordos, y podemos crear, aquí hay buenas áreas para poner clínicas Claro. de dietas De alcohólicas, nutrición, ¿verdad? alcohólicas para adicciones, porque tenemos buenos terrenos en la Costa Grande, en la Costa Chica, para hacer ese tipo de clínicas. No tienen que ser doctores, De pueden rehabilitación. ser de rehabilitación, Claro. y eso no lo sabemos explotar Claro. ni hacer. Fíjate, si has mencionado algo importante. Si nuestra industria es el turismo, bueno, vamos a desarrollar un buen turismo, un turismo atractivo. No solamente es Acapulco, Iztapa o Taxco, el Triángulo del Sol, que le llaman. Existe mucho más. Podemos hacer lo que está de moda, ecoturismo. Podemos hacer, en toda la Costa Chica tenemos playas muy bonitas, hacer desarrollos, hacer lo que tú mencionas, centros de rehabilitación, de descanso, Como Oceánica. como Oceánica, algo así, pero no solamente ahí, en la montaña, que está tan pobre, podemos hacer otro tipo de desarrollo turístico. Sí. Entonces, si esa es nuestra industria, bueno, vamos desarrollándola, o vamos abriendo otros espacios. Tierra Caliente hay buenas montañas para practicar el parapente, creo que se le llama de cuerdas, como Rapel y tirolesa. rapel, y Tirolesas, ¿no? cada municipio tiene sus dones, que no hemos hecho investigaciones que le gustaría mucho, porque yo llevé una parte de administración de empresas, y eso era el técnico, para saber y conocer qué partes darle lo que tiene. Lo que requiere. Mira, el Ejecutivo Estatal, que debe ser el principal informado de lo que pasa en el Estado y de los recursos que tenemos, para mí creo que sería una buena opción que él reuniera a sus presidentes municipales, a todos, y les dijera, quiero a detalle una información de cómo está su municipio, cuáles son un FODA, ¿no? De fortalezas y debilidades. ¿Cuáles son tus fortalezas como municipio? Fortalezas, oportunidades, debilidades. Lo que tú, vamos, hazme un FODA de tu municipio.
para ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Acuérdate que no trabajas con lo que quieres, mi querido amigo, sino con lo que tienes, con lo que hay. O sea, si tú quisieras tener todo lo mejor que tiene Canadá, sí, estaría ideal, pero no lo tenemos. Lo que tenemos es esto. Bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos, vamos a hacerlo productivo. Entonces yo creo que si él les diera un plazo perentorio, yo para esta fecha necesito una radiografía de tu municipio, en todas las áreas. Entonces que le entreguen esto y entonces buscar, como decía Borges, una gestión adecuada para ver cómo podemos desarrollar, hacer polos de desarrollo en cada ciudad, en cada lugar de nuestro estado, que sería, tú vas a Estados Unidos y pequeñas ciudades están perfectamente organizadas, desarrolladas, lo mismo en Canadá, pero aquí no, aquí llegas y se ve como pueblotes o como pueblitos, y con costumbres que te dicen los usos y costumbres. Bueno, sí, los usos y costumbres hay que respetarlas, pero todo aquello que sea favorable, lo que no, pues hay que quitarlo. Yo le pregunto a los dos, ¿por qué no los ciudadanos nos juntamos, que la ley lo permite, también, cuando sea lícito, y contribuir y hacer planos y proyectos para llevarlos al Congreso y presentárselos y hacer de una manera un cambio en esto? Porque sé que los asesores de los diputados locales en la Cámara de Senadores, pues sus asesores, pues no sé en qué terminaron o qué hicieron, pero sí lo que he oído en esta mesa pues son experiencias, son prácticas, investigación. ¿Qué es lo que falta, doctor? A los dos les hago esta pregunta. Para mi punto de vista, estás tocando un tema muy interesante, porque el Estado mexicano no está haciendo lo que estoy recomendando que se haga. Entonces, si no lo hacen ellos, hay que hacerlo nosotros como sociedad. Presentarlo ante una Cámara muy ignorante, con asesores muy ignorantes. O sea, la respuesta es no, porque ellos no tienen ni idea de lo que les estás planteando. O sea, llevarlo a otra instancia, tal vez a la Cámara, al Congreso de la Unión, a los diputados, a los senadores, que también son muchos muy ignorantes, pero buscar los espacios de gente que sí entienda de esto, que sí entienda de economía, que sí entienda de desarrollo regional, que sí entienda de todo, para poder desarrollar al país. Yo creo que es muy importante que la sociedad asuma un papel más participativo, sin tantos temores. ¿Por qué no lo hace? Porque tenemos miedo. Tenemos miedo al gobierno, tenemos miedo a la delincuencia, tenemos miedo a todos. Entonces mejor te quedas ahí tranquilo, no sea que te vayan a hacer algo. ¿Quién? Pues ya sabemos quiénes, ¿no? Llevamos nos han pegado 3 terremotos y todavía no hemos desarrollado en inteligencia cómo salvar vidas y cómo lidiar con este desastre, el del 57, el del 85 y ahorita el del 2017. Y el de 62 te faltó también, cuando se cayó aquí las hamacas. Hemos tenido más que esos, ¿eh? Sí, de algo valió mi otra, y ya con esto dejo al doctor hablar porque le he quitado ahora sí mucho tiempo. ¿De qué valió el movimiento estudiantil del 68? Es otro programa, maestro. ¿Me hablas? Bueno, en términos generales, yo creo que fue una puerta de entrada al cambio. Yo creo que a partir de ahí la gente empezó a despertar un poco, no digo que totalmente, pero acuérdate que después del 68 se abrieron espacios de un poco de democracia, entre comillas. El Frente Democrático Nacional, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, es derivado del 68, de los cambios sociales. Creo yo que sí sirvió aparentemente poco, porque el Estado mexicano, encabezado por Díaz Ordaz y Luis Echeverría, pues se encargaron de minimizarlo, de hacer parecer que el movimiento era de comunistas y una serie de cosas que era, el decir la palabra comunista era como el diablo. Entonces se desvirtuó mucho ese movimiento, pero yo creo que su utilidad la estamos viendo hasta ahora, ¿no? Porque hay un poco más de libertad,
de un partido hegemónico, de un partido único, cuando menos ahora hay otras oportunidades. No digo que sean mejores. Pero... ¿Cómo se lidiaban con los porros en esos tiempos que se estudiaban ahí, doctor? Yo era porro, así que no te puedo decir. En una ocasión que me invitaron aquí, no sé si te acuerdas, compadre, hablar del 68, porque yo, a pesar de que me veo muy joven, ya no lo soy tanto, estuve en ese movimiento, y pues era un niño, quizá, pero sí entendía más o menos cómo estaban las cosas. Estos terremotos de que hablas, tenemos que tomar, no podemos hacer nada contra la naturaleza. Tenemos que hacer un programa de pero terremotos. Sí podemos hacer programas de resguardo, de prevención, de muchas cosas. A nivel nuestro continente, o sea, más bien lo que es el Océano Pacífico, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y parte de Chiapas, son las zonas de alta sismicidad en México por el contacto de las placas de coco con la placa de Norteamérica. Sin embargo, tenemos otros eventos sismológicos, telúricos, como el que sucedió 19 de septiembre, que su epicentro fue en Puebla y Morelos. Se habla de otros orígenes, de fallas corticales, en donde las fallas se mueven y no necesariamente estas fallas están conectadas con las alarmas de México. O sea, las alarmas de México están conectadas con los movimientos de acá del Pacífico. Exactamente. Entonces, allá les llegó, a pesar de que unas horas antes habían hecho simulacros, no sintieron la alarma. ¿Por qué? Porque no estaba conectada con la placa de coco. Hay que hablar sobre los terremotos en un próximo programa. Toño, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado la tarde de hoy para que habláramos sobre la cuestión de la educación en México. ¿Cómo no, compadre? Y de muchas otras cosas, porque hemos enriquecido este programa mucho más allá del tema original. Por supuesto que quiero que hagas el compromiso con nosotros para hacer el programa de sismos. Hay una gran desorientación y sobre todo hay un gran mito que corre y que me sorprende cómo la gente cree lo que le dicen, ¿no? Con una inocencia inusitada, ¿no? Gente preparada, que me sorprende cuando me preguntan si es posible determinar la hora, la intensidad de un sismo, el lugar en donde se va a producir. Son cosas insólitas que tenemos que vivir en esta época. Entonces, claro que sí, compadre, con mucho gusto. No olvidemos que todo esto tiene que ver mucho con las redes sociales, sí. Que las redes sociales son la maravilla para muchas cosas, pero también se hablan muchas cosas que no son ciertas. Y mucha gente se lo cree. Pero, por ejemplo, Vancouver está muy bien actualizado en cuestiones sísmicas, sí, Vancouver, las estructuras, sí. Y no me acuerdo qué otra parte de Sudamérica, no me acuerdo si es Chile, también tiene una cuestión de educación sísmica, sísmica. Entonces, pues ojalá en el próximo programa podamos abordar por qué no estamos a la altura de estas dos ciudades cuando tenemos y elegimos vivir en un puerto en que tenemos dos placas que están en contacto. Le agradezco mucho al doctor en Ciencias de la Educación, Javier Antonio Rodríguez Barrón, su presencia esta noche, y a nombre de Mauricio. Fíjate García, cómo traigo a Rodrigo todavía presente, mi querido amigo. Cumplió en paz años descanse. hace poco. A nombre de Mauricio García y del mío propio, le agradezco su compañía la tarde de hoy. Lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes, 18 horas 6 de la tarde. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.